¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando este orden del día realmente con mucha actividad parlamentaria acá en la Cámara Baja con distintas reuniones de comisión. Estaba mirando la agenda, tiene que ver con que en un rato empieza un encuentro de las comisiones de Deportes, Comunicación e Informática y Presupuesto y Hacienda que vamos a transmitir. Cuando comience, nosotros interrumpimos nuestra transmisión, un tema muy importante que tiene que ver con que si se avanza o no en el modo, estas son las primeras imágenes, de sostener el deporte amateur. La iniciativa de la oposición, básicamente del peronismo, tiene que ver con la idea de que retorne el impuesto del 1% a las llamadas por telefonía celular, así que habrá que ver qué pasa. A las 12, comisión especial de seguimiento del tema fentanilo, tema delicadísimo. A las 13, acción social y salud pública. Y también a las 13, otra reunión clave, tenemos material de presupuesto y hacienda. Ayer estuvimos hablando, les recuerdo, con el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Habrá que ver. El dato que dio importante Venegas Lynch es que no hay ningún problema por parte del oficialismo con discutir cómo se reasignan partidas. No romper el equilibrio fiscal, no interrumpir el superávit fiscal, pero sí la posibilidad de reasignar partidas. Habrá que ver si por ahí está el camino. Y les recuerdo, a las 15, reunión de otra comisión clave, la comisión investigadora del tema Libra, así que una jornada con mucha discusión. Comienzo saludando a mi compañera Daniela Romero. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué decís? Muy buenos días, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Coincido con que el dato de la jornada de ayer con relación al presupuesto fue lo que había dicho Alberto Venegas Lynch sobre la posibilidad de que el oficialismo esté dispuesto a reasignar partidas. A mí me dijeron algo parecido. ¿Ah, sí? Viste que la oposición salió de la reunión privada que hubo ayer a la mañana bastante pesimista con respecto de conseguir acuerdos y de alguna forma muy críticos en esto de nosotros no vamos a dejar pasar que no cumplan las leyes que sancionamos nosotros. Del otro lado del oficialismo no parecían tan pesimistas con respecto de llegar a un acuerdo en este sentido y a mí me dijeron que hay un porcentaje del presupuesto que es el que no está indexado, que lo van a poner en evaluación para poder dar cumplimiento con estos pedidos puntuales, quizás no las leyes enteras en su totalidad, pero que sí van a intentar ir hacia ese sentido. Lo que sí, nosotros conocemos muy bien al presidente de la Nación, hay que ver si él cede en ese aspecto, porque bueno, todo lo va a decidir la cúpula, pero sí fue un dato, ¿no? Ver cómo están buscando conseguir un consenso para aprovechar el emplazamiento y aprobar el presupuesto. Exactamente, porque además parte de ese poco optimismo que vos señalás tiene que ver con que lo que a mí me contaron es que los que participaban de esa reunión con el titular de la comisión y con Martín Menem es, nosotros no vamos a retroceder justamente en los temas ya votados, en los vetos rechazados, básicamente en discapacidad, universidades y Garrahan. Y el dato nuevo fue que se promulgaron hoy 2 leyes que tienen que ver con el presupuesto universitario y con el Garrahan, con la condición por parte del Ejecutivo de que son promulgadas ambas leyes, pero quedan en suspenso hasta que el Congreso no disponga cuáles son las partidas o cómo se disponen los fondos necesarios para, repito, el tema universitario y para el Garrahan, así que me parece que en la diaria eso tampoco va a calmar demasiado las aguas. Y es lo mismo que pasó con discapacidad, no iban a cambiar de su modus operandi porque hubiese sido bastante contradictorio. El gobierno sostiene que tiene que haber una fuente de financiamiento que sostenga las leyes. Recordemos que en el caso de discapacidad se le otorgó un aumento de presupuesto a la ANDIS para que haga una actualización de los nomencladores. Eso se está trabajando. Entonces hay algunas consideraciones que el gobierno puede hacer parcialmente con respecto de las leyes que insistió el Congreso de la Nación. Hay que ver si eso es suficiente para los legisladores. Lo cierto es que también el objetivo del gobierno es poder conseguir contentar a este sector de la oposición que tiene banca hasta el 10 de diciembre, ¿no? Porque muchos de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que son los que más abanderan estos pedidos, la verdad, lo cierto es que la gran mayoría se les vence en sus bancas ahora. Lo que quieren los gobernadores no es
Garrahan, universidades y discapacidad. Son otras cuestiones las que negocian con los mandatarios provinciales para construir esas alianzas de cara al año que viene. Entonces hacen como un equilibrio, ¿no? De jugar un poco a dos puntas. Y ayer una cuestión que, bueno, es absolutamente lógica, pero que también la señalaba Alberto Venegas Lynch. Todo el tema de la discusión por el presupuesto va a seguir obviamente post 26 de octubre. El 26 de octubre todos vamos a tener una lectura mucho más concreta de por dónde van las mayorías que votaron. Si quieren más ajuste, si quieren menos ajuste, si hay más convalidación para el gobierno, menos convalidación, va a ser un escenario, me parece, por lo menos les parece a todos, mucho más consolidado. ¿Cómo sigue la discusión? Un gobierno empoderado puede fijar más condiciones. Un gobierno con menos votos de lo que imagina tiene menos poder para discutir cuestiones. Yo, Pato, viste que yo me caracterizo por ser un poco escéptica. No sabía. Dale. Pero, ¿sabes qué? A mí me da la impresión de que hay mucha expectativa con respecto de que la elección va a aclarar el panorama. Y a lo mejor entonces, no, claro. Para mí va a haber más confusión de la que hay hoy, porque las diferencias entre las lecturas del resultado electoral, siendo una legislativa, sabiendo que algunos van a concentrarse más en provincia por provincia, otros en el número total, otros en la cantidad de diputados. Yo creo que va a ser tan confuso como lo es hoy, porque no va a haber una lectura unificada. Te traduzco, a ver si te traduzco. No va a haber un resultado 70-30 a favor del gobierno, que dejaría todo muy claro, ni tampoco va a haber una derrota 70-30. Claro. Entonces sí, coincido con vos en que la cuestión va a ser unos van a hacer hincapié en la cantidad de diputados, otros van a hacer hincapié en la cantidad de votos, unos te van a decir, ganaste en provincias más chicas, yo gané en las más grandes, pero coincido, y después va a venir el revoltijo de ver cómo quedan los votos y la cantidad de bancas en diputados y senadores, donde hoy estuve viendo un muy buen trabajo de nuestras compañeras de Echa la Ley, que es un muy buen sitio, bueno, indicando que claramente el gobierno va a estar mucho mejor representado en el Senado, sin lugar a dudas, y que habrá que contar cuántos son los votos propios, que van a ser muchos más en diputados, pero lo va a obligar también a una negociación permanente con el PRO, ¿no? Para sostener por lo menos el tercio. Pero bueno, estamos con ella, con Daniela Romero, hay un montón de datos, un montón de reuniones, títulos y ya seguimos. Les recuerdo, hoy a las 13, reunión de presupuesto y Hacienda. Quinta reunión informativa para continuar con el debate del presupuesto general de la administración para el año que viene. Comisión investigadora sobre la criptolibra. Hoy a partir de las 15 se reúnen para dictaminar nuevas medidas de prueba. Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre el fentanilo contaminado y o adulterado. Se van a reunir con invitados para recibir a familiares de víctimas. Bueno, y una cuestión que tiene que ver con lo que también recién decíamos. Ayer hablé con Ricardo López Murphy. Un Ricardo López Murphy que es candidato, que habrá que ver cómo le va, por potencia, pero que él plantea que dice a mí, me parece que el calendario de presupuesto y Hacienda es como demasiado ajustado. Sí. Claro. Que yo ya dije, ¿no? A mí me parece que es como una guía, ¿viste? Para evitar esto de que las reuniones se prolongan in eternum, pero que me parece que está el margen. Ahora que tenés un calendario tan constreñido, a lo mejor decís, che, en lugar de 4 de noviembre dictamen, que sea de pronto 20 de enero. O fines de noviembre, ¿no? Creo que hablaba de la posibilidad de postergarlo, por lo menos para diciembre, hablaba López Murphy, habrá que ver, porque obviamente son un montón de cuestiones las que se están discutiendo. Pero nada, Romero, ¿por dónde empezamos? DNU, ¿qué tiene de DNU, porque Romero? Porque un poco lo que quería que charlemos hoy, Pato, es cómo va a seguir la agenda opositora estas próximas semanas mientras se está definiendo qué es lo que va a pasar en las elecciones del domingo, ¿no? Porque, bueno, uno de los temas de la semana pasada tuvo que ver con que en la Cámara de Diputados no enviaba al Senado de la Nación, no le comunicaba el expediente para que trate la ley de DNU, ¿no? Sí. Sabemos que generó muchísima repercusión esa sesión,
Por muchas razones. Con ley que se envió al Senado con modificaciones en el artículo 3. Exactamente. Claro, Tenía sí. que volver al Senado, donde se sancionó originalmente por primera vez, donde se aprobó por primera vez, porque el diputado había aprobado en general, pero rechazado en particular este artículo, que es el artículo más Claro, importante de todo el sí. proyecto de ley, porque básicamente es lo que tiene la esencia de la reforma. A ver, generó muchas Perdóname, repercusiones. es el que determina que a los 90 días caduca el DNU. Y también Claro, es el que incluye, además del plazo, la necesidad de que tenga la aprobación de ambas cámaras. claro. O sea, todo, básicamente todo lo esencial del proyecto está en ese artículo. Entonces, bueno, esto generó mucha repercusión porque primero vimos que el gobierno volvió a conseguir poder dar Sí. vuelta al plan opositor, algo que hasta minutos antes de que sucediera parecía imposible. Eso por un lado. Vimos qué gobernadores Había sido, volvieron a... perdóname, un día o 2 días después de aquella famosa reunión del asesor de Trump, Bennett, con representante de los bloques opositores, había sido, ¿no? No, entiendo que no. Entiendo que ¿Todavía la no? reunión con Bennett había sido después de la ¿Después fue? sesión. Sí, sí, sí. Está bien. Pero claramente ya habíamos encontrado ahí como ese poder de negociación que mantienen los alfiles del gobierno, independientemente de que también, bueno, generó mucha repercusión por quién es el responsable o quiénes son los responsables de haber conseguido Sí, esa mini victoria opositora, pero que vimos que fue mucho más que mini, porque ¿qué es lo que consiguió el oficialismo? Es esto, que el Senado finalmente no le dé los claro. tiempos para poder tratar esto, ¿no? Realmente fue mucho más grande de lo que se pensaba en ese momento, porque bueno, hacían algunos cálculos, ponele que tarda un par de días en mandar la Semana, sí. comunicación al Senado, lo va a poder, se gana una semana, dijimos todos. No, se ganó mucho más que una semana, está ganando como un mes, porque de hecho esta semana no se va a tratar el tema porque hay mucho miedo de Es que esa parte... conducta que tuvieron los senadores con los gobernadores para con sus diputados, algunos modificando el voto, otros no estando, Sí. digo, se traslada obviamente sobre los senadores. No es el mismo el vínculo, porque hay senadores que son opositores, pero esa presión de los gobernadores se traslada de la Cámara Baja a la Cámara Alta, me parece, Y ¿no? a ver, la Cámara Alta es la Cámara de las Provincias, es la Cámara del Senado, por supuesto que eso también tiene mucha incidencia. Lo cierto también, Pato, es que hay un sector del peronismo, hubo bastantes Sí, claro. kirchneristas en su momento en el Senado que no estaban de acuerdo con el No, régimen, no, con la claro. modificación del régimen de decreto de Porque era necesidad de una ley de urgencia. Cristina y Y no le porque les hagamos a los afectaría... otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros después. Sí. Eso, también les afectaría a ellos porque son el partido que más capacidad de poder pueden llegar a tener, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad es que fue un debate difícil que lograron y ahora parece que volvió a quedar en una especie de traba. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. A ver. Ahora tenemos primero una semana que es como de este impasse electoral en donde no van a pedir una sesión para tratar el régimen de los decretos de necesidad de urgencia y otros temas que también tienen en carpeta porque está la elección del domingo. Entonces ya temen ausencias en ese sentido. Es muy difícil tener una sesión a unos días de una elección tan crucial, entonces es muy probable que no haya ningún pedido para sesionar esta semana. Hay que ver qué pasa para la semana que viene, donde van a empezar a ver todavía lecturas sobre cuál es el resultado. Esto que mencionábamos recién, Pato, de se van a tirar distintas lecturas por la cabeza. No Sí, va claro. a haber una lectura unificada de lo que pasa el 26 de octubre, a menos que sea una cuestión que haya un Sí, muy cisne notoria. negro muy notorio. Va a ser muy difícil. Algunos van a leer resultados por provincia, otros van a leerlo nominalmente, otros van a leer la cantidad de bancas. A mí me gusta la interpretación que hace un consultor que dice que el número clave es 35, ¿no? De ahí para arriba es todo muy bueno para el gobierno, 35 es un número aceptable, 34 también, menos es complicado, pero bueno, después vamos a discutir cómo contamos ese 35%, ¿no? También. Sí, sí, Pero sí. bueno. ¿Y cuál es la sí. diferencia con Sí. cada fuerza también? Totalmente, y no es lo mismo 36 a 35 que te ganen 45 a 35, obviamente. Exactamente. Sí, Sí, claro. eso es lo que está mirando también el Sí, empresariado, sí, sí, es sí. ese margen de diferencia. Pero bueno, lo cierto es que lo que es muy probable que suceda la semana que viene, después del 26 de octubre, es que se esté reacomodando todo, ¿no? Y sí. Todavía. Porque va a ser muy difícil quizás, como te digo, hacer una lectura unificada que
te sea más previsible ver cómo va a actuar cada uno. Yo creo que va a haber un tiempo en el que el Congreso se va a terminar de acomodar a lo que va a ser el 26 de octubre. Por ende, yo no creo que haya una sesión urgente sobre el régimen de decretos de necesidad y urgencia. De todos modos, sigue siendo un tema que va a ser claramente vetado por el presidente Javier Milei, es decir, que si, por ejemplo, la sesión fuese la semana que viene, como muy pronto, de todos modos no llega el tiempo entre el veto del presidente y que regrese al Congreso. En diputados vimos que no tienen la cantidad de votos suficientes como para sostenerlo. Tampoco está claro la actitud del Senado. El Senado podría insistir con su proyecto original o aceptar. Si el Senado acepta la modificación, que es un alivio para el gobierno, eso sí lo convertís en ley. El tema es que sería medio... demasiado ruido para pocas nueces. No, es que, o sea, si vos rechazás, o sea, si vos aceptás esa modificación, si vos rechazás el artículo 3, la esencia del proyecto ya no existe. Sí. O sea, es el artículo que dice que tiene que requerir la aprobación de ambas cámaras y el plazo de 90 días. No tiene mucho sentido aprobar el proyecto sin ese artículo porque no hay mucho más, ¿no? Ese era como el plato fuerte. Entonces, yo creo que el Senado, que estaba tan interesado en llevar adelante esta modificación de la ley que en su momento sancionó Cristina Fernández de Kirchner, impulsó a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que sí. Bueno, nada, entonces probablemente vaya a rechazar ese cambio e insistir con la sanción original, pero lo que voy es, no hay mucha expectativa de que esto tenga futuro por el tema del veto, ¿no? Vamos a repasar, bueno, estábamos viendo cuáles eran los puntos clave del artículo 3 que rechazó la Cámara de Diputados. Vamos a ir a la siguiente placa porque acá está lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la clave. Sí. ¿Con cuántos votos aprobó el Senado de la Nación este proyecto de ley? Vimos que eran 56 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Acá un tema clave es si van a intentar pasar por comisiones nuevamente o si directamente van a tratar sobre tablas la modificación. Yo creo que bueno, los números claramente les dan, si están muy apurados, muy probablemente solo intenten avanzar rápido. El tema es, de nuevo, como con todo, Pato, ¿qué va a pasar el 26 de octubre y cómo se va a reacomodar el panorama en el Senado con esta lectura que se va a hacer después de las elecciones? Este último punto, vamos a la última placa si te parece, Pato, fue como lo más picante quizás que se quiere decir del tema, porque generó mucha repercusión el hecho de que le culpaban al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem, por tardar en enviar... Me acuerdo, sí. Bueno, eso fue la semana pasada. Eso fue la semana pasada. Tardó como una semana en enviar el proyecto. ¿Qué pasó acá? Se empiezan a sentir un poco las rispideces de la oposición con el oficialismo en cuanto a esta amenaza constante de decir, si no haces como las cosas como nosotros queremos, entonces te amenazo con sacarte, no darte los votos para que estés frente a la presidencia de la Cámara. Esto es algo que agitó incluso José Mayans, que es el senador jefe del Interbloque Unión por la Patria. Entonces, hubo mucha tensión en ese sentido. Lo que te defiende del oficialismo es, no, bueno, tardamos porque ese día fue una sesión eterna, hubo muchísimas votaciones, ese procedimiento parlamentario lleva su tiempo, bueno, muy convenientemente igual, Pato, hay que decirlo, ese tiempo es lo que logró que el Senado no pueda tratar esta modificación antes de las elecciones y muy probablemente justamente esa sea la razón por la cual no vayan a llegar a tiempo para poder presionar con este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que estaba anotando y puede haber alguna modificación, pero mira, todo está muy interrelacionado y tiene que ver con tres cosas. El resultado decisivo del próximo 26, que yo coincido con vos, a lo mejor no te arrojo un escenario tan claro y va a ser todo más discutido, pero después del 26 pasan dos cosas. La primera tiene que ver con que de algún modo el reordenamiento económico también va a llegar. Algo va a pasar en materia económica, algo. Y lo otro que también va a pasar es el reordenamiento político. El propio gobierno te dice que vienen cambios fundamentales, básicamente, entre otras cosas, porque Petri deja el Ministerio de Defensa, Patricia Bullrich deja el Ministerio de Seguridad, porque mucha versión sobre lo que pasa con el canciller, mucha versión sobre lo que pasa con el ministro de Justicia. Entonces me parece que cuando haya alguna idea más clara de lo que pasa en materia económica, alguna idea más clara de lo que pasa con la etapa política de los próximos 2 años, eso sumado a la contratación del resultado, creo que todo va a trasuntar en que algunas cuestiones acá en diputados y senadores van a estar, no sé si resueltas, pero un poco más claras, me parece, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que A ver, también la diga, lectura, diga Romero, a ver. los cambios que vayan a haber en Sí. torno al gabinete también te van a dar una pauta de cuál es la lectura del gobierno de esa elección, ¿no? Y sí, claro. Porque a partir de ahí vas a ver qué tanta apertura al diálogo. No, claro. eh, Y dependerá también del resultado, me y por eso parece, te ¿no? digo, Claro. de hecho, bueno, todas estas versiones que circulan durante estas últimas horas, que probablemente se incentiven durante los próximos Sí, días, y yo es un dudo que tenga tema. una confirmación hasta la semana que viene, donde a partir del resultado electoral van a evaluar cómo van a reorganizar no solamente el gabinete, Ahora, sino el diseño de gestión directamente, Pato. Ahora, y Entonces, también vos vas a tener fuegos de artificio. Yo creo que van a querer maquillar resultados en el oficialismo y en la oposición. Y es un juego, uno lo entiende, la pelea por... Antes era, hace 20 años, la tapa del diario del lunes. Ahora no hay más tapa del diario del lunes o tiene mucho peso. En todo caso, por las placas de los canales de noticias o por lo que pasa en las redes. Pero in pectore, todos van a saber cómo le fue también, ¿eh? bueno, hay que ver. Y, Yo, pero digo, yo, viste, a ver, yo noto vos, que hay vos sabés la mucha... aspiración que tenés hoy, sabés Sí, bueno. cuánto, qué sé yo. El PRO, por ejemplo, ¿cómo le va a ir al PRO, no? Si hay un PRO que por ahí termina empoderado, a lo mejor te fija algunas condiciones. Si es un PRO muy golpeado, lo van a llamar del gobierno y va a tener menos Bueno. condicionamientos, me parece, ¿no? Bueno, Pero ¿y qué bueno, rol va a tener el PRO si, por ejemplo, el claro, jefe de gabinete deja de ser Guillermo Franco? claro, Cuando él es el nexo también, claro. ¿no? A ver, vos tenés como que dentro del gobierno tenés muchas vértices y cada botón te toca otro botón. O sea, realmente es una Por cadena de supuesto. consecuencias y una cadena de factores. Provincias Unidas, son 6 Claro. gobernadores, no le va a ir a todos iguales, ¿no? Bueno, Bueno, después de ese resultado, alguno quedará más machucado por eso y te otro digo, quedará más cómo se fortalecido. reestructura este diseño de poder dentro del gobierno también te va a dar una pauta de cómo van a manejarse en el Congreso de la Nación, porque yo creo que va a estar de alguna forma Sí, relacionado a cómo van a buscar esa gobernabilidad que sí, tanto agitan que quieren construir. Eso en el marco de buscar que se apruebe el presupuesto, que es como la primera gran prueba, ¿no? Estamos sí. viendo un presupuesto que se parece mucho a la ley bases, ¿no? Totalmente. En esto de volver a buscar a esos mismos bloques que en su momento supieron apoyar la ley de bases, negociando, teniendo en cuenta también el pedido de los diputados opositores que hasta hace 2 semanas atrás eran el kirchnerismo y Sí. eran lo peor. Bueno, ahora hay una apertura de Sí, diálogo y de sí. pronto es, bueno, Yo, sí, la ley que ¿sabés te qué? rechazamos igual la podemos incluir. Mira, ahora lo vamos a poner un ratito a Alberto Venegas Lin. Yo lo que no tengo claro es esto, a ver si vos me das alguna pista. Está claro que presupuesto quieren los dos sectores, que quiere el oficialismo y Sí. quiere la oposición. El oficialismo porque no es lo mismo, ya tercer año sin presupuesto es como demasiado, es una enorme garantía para tratar de posibilitar más inversiones por el tema del RIGI. Es un gran dato el presupuesto para el gobierno, lo necesita. La oposición también, porque te dice la oposición, es mejor cualquier presupuesto, aunque sea malo, que la nada misma. Es preferible tener, no sé, 6 billones presupuestados para la universidad a no tener nada, ¿no? Además, Yo quiero 7, pero si hay 6, dale con 6. Ahora, sería bastante irónico, Pato, que estuvieron todo el año reclamándole al gobierno de no tener el presupuesto y cuando se le presentan no lo quieren votar. está, claro, pero digo, eso está claro porque ambos sectores quieren un presupuesto. Pero no sé si está tan claro cuál pierde más si no hay presupuesto. ¿Me entendés? Como elemento de negociación. Porque venimos todos bien, todos lo queremos. Pero si se traba mucho, y ayer López Murphy me decía, hay temas más delicados de lo que usted indica. Porque yo le dije, ¿cómo se va a zanjar discapacidad, Garrahan, presupuesto universitario? Me dice, esos 3 temas son temas, pero hay cuestiones que son más serias, que deben tener que ver con coparticipación, me imagino, y con algún otro tema. Pero no tengo claro a cuál de los dos sectores los perjudica más si no hay presupuesto. Para el gobierno es un golpazo y es otro golpazo para la oposición, pero no sé cuál, porque al que perjudique más, a lo mejor termina cediendo un poco, por eso estoy preguntando. yo ¿viste? creo que hoy por hoy podría perjudicar más al gobierno que a la oposición. Por una cuestión de que para el gobierno es importante tener un presupuesto, primero en términos de institucionalidad, que es lo que decimos siempre. Vos querés que alguien te ponga un peso en el país, querés inversiones, tenés que tener previsibilidad. Entonces, no se puede mantener también un gobierno sin presupuesto
Y además es esto que mencionábamos el otro día, que es esto de buscar gobernabilidad. ¿Querés demostrar que tenés gobernabilidad y no podés tener ni siquiera un Romero, y presupuesto? te pregunto, y si respondés, yo te candidateo a jefa de gabinete, Romero. No, porque escuchame una cosa. ¿Por Si qué para el asumís que yo aceptaría? si al gobierno lo complica más que no haya presupuesto que a la oposición por los argumentos, el gobierno, por ejemplo, accedería a que haya menos plata para seguridad y defensa y que parte de ese presupuesto vaya a alguno de los puntos reclamados? ¿O no No, accedería, no? no, yo no creo que vaya ¿A vos te dijeron algo así? No, por eso, Ah, no, pero no, no. porque digo, porque a mí me dice Venegas Nietzsche, el presupuesto, el equilibrio no se toca. Sí te acepto discutir partidas. Sí, bueno, a ver, Por pero hay eso que ver qué pregunto. partidas, Y hay que bueno, ver cuánto de las y partidas. bueno, y mucha no hay, ¿viste? Bueno, Porque yo creo que igualmente es esto que te mencionaba más temprano, de que van a ver qué es lo que no está indexado, que eso se puede llegar a reasignar. Yo no creo que vayan a sacrificar carteras tan importantes en pos de, a ver, un poco lo dijiste recién, estos son reclamos que son más para la tribuna, no es lo que está en el filo de la negociación del presupuesto, y el filo de la negociación del presupuesto no es con los diputados, es con los gobernadores. sí, Entonces, yo creo que para levantar la mano, no todos los gobernadores son clave, pero no todos los diputados son de los gobernadores. no, Por pero eso, ¿viste? ¿cuál va a ser el Congreso? Y acá está el punto. ¿Cuál va a ser el Congreso que apruebe el presupuesto? Porque, Claro, porque obviamente, vos tenés obviamente. la... A Bueno, ver, la vos tenés... oposición quiere que sea este Congreso. ¿Por qué? Y porque Porque tiene más, los porque que ya, son diputados sin tierra, obviamente, el muy bloque, pero probablemente... y por otra cosa es central. A ver, el oficialismo ingresó 30 y pico de diputados en la elección del 2023. No se va ninguno, todos tienen mandatos 4 años. Incorpora la misma cantidad, tiene por lo menos un bloque, lo duplica el oficialismo. Por eso va a estar más tranquilo. Sí, va a estar más Obviamente. tranquilo, pero lejos va a Sí, estar sí, por de supuesto, porque pierde tener del esa PRO. mayoría. Sí, A sí, lo que sí. voy es que con esto es con quiénes va a tener que negociar. Hoy tiene que negociar con estos diputados, como le decimos, Sí, sin claro. tierra, Sí, porque son los diputados que van a sí, vencer la claro. banca en el 10 de diciembre. Después va a haber una presencia más Coincido, importante sí. de los gobernadores, que igual hoy ya las tienen, ¿no? Digámoslo. Los radicales, Eh, por ejemplo, ponen en disputa un montón de bancas y son irrecuperables la bueno, mayoría. Democracia para Siempre puntualmente, que es el bloque de La radical. izquierda también. La izquierda también, Encuentro Federal, Sí. ¿no? A ver, la verdad es que hoy por hoy tenés una presencia de los gobernadores, una incidencia de los gobernadores muy importante. Imagínate que después del 10 de diciembre es muy probablemente que sea mayor. Yo creo que igual el punto del gobierno ahora es, ok, tenemos que dictaminar el 4. Muy probablemente vaya a haber una sesión el 12, es decir, que la Cámara de Diputados con la composición actual probablemente va a ser la que apruebe el presupuesto. A eso se encamina. Depende de cómo vaya a Sí. ser ese diálogo. Eso ya lo Romero, tienen asumido, Pato. Romero, a ver, imágenes, si puede, señor director, de lo que está pasando. Ahí está, en este plenario de comisiones, emplazamiento para presupuesto y hacienda con las comisiones de deportes y